El amanecer se abría paso entre una niebla espesa que parecía resistirse a abandonar la tierra. El bosque, aún dormido, exhalaba un aliento frío que humedecía la piel y apagaba los colores del mundo. Elena caminaba despacio, con el abrigo apretado contra el pecho y una maleta pequeña colgando de su mano derecha. Cada paso que daba era un acto de voluntad, una negación de su propio miedo. Había jurado no mirar atrás, pero la memoria tenía un modo cruel de seguirla, como las sombras que se alargan cuando el sol empieza a nacer. No llevaba más que lo necesario en una muda de ropa, un retrato arrugado y un sobre cerrado. Ese sobre, oculto entre los pliegues del abrigo, era el motivo de su huida. Contenía la última carta de su difunto esposo, una carta que había llegado semanas después de su muerte. Nadie supo explicarle cómo, ni quién la envió. El sello no correspondía a ningún lugar conocido, y la caligrafía era indiscutiblemente la suya. Desde que la leyó, Elena no volvió a dormir en paz. El pueblo del que venía había sido su prisión. Las miradas, las habladurías, la pena disfrazada de compasión. Pobre viuda, decían, pero nadie sabía lo que realmente ocurrió aquella noche. Nadie salvo ella, y quizás el bosque, que parecía guardar todos los secretos de los vivos y los muertos. Su esposo, Samuel, había desaparecido cerca del mismo bosque por el que ahora cruzaba. Lo buscaron durante días, pero solo hallaron su reloj, hundido en el barro junto al río. El sonido del agua la acompañaba a lo lejos, un rumor constante que recordaba el murmullo de voces viejas. La tierra estaba cubierta de hojas húmedas, que crujían bajo sus botas. A veces creía escuchar pasos detrás de los suyos, pero cuando giraba la cabeza, no había nada más que árboles interminables. Árboles tan altos que parecía que las ramas tocaban el cielo y lo obligaban a inclinarse. Elena había escuchado historias sobre ese bosque desde niña. Decían que era un lugar donde el tiempo se detenía, donde los viajeros se perdían, no solo en el camino, sino en sí mismos. Algunos afirmaban que el bosque elegía a quién dejar salir. Otros, que en sus profundidades vivía una presencia que podía mostrarte la verdad, o volver loca a quien no estuviera preparado para verla. Mientras avanzaba, el aire se volvió más denso. El canto de los pájaros se apagó. Un silencio pesado cayó sobre todo, tan profundo que podía oír el ritmo de su propio corazón. Se detuvo un momento, respirando con dificultad. La niebla se arremolinaba a su alrededor, como si la envolviera, como si el bosque la reconociera. Por un instante pensó en regresar, pero la idea le resultó imposible. Atrás solo quedaba un pasado del que ya no era dueña. El suelo empezó a inclinarse cuesta abajo, y pronto el sendero se transformó en un laberinto de raíces. Las ramas parecían moverse apenas, lo justo para cerrarle el paso. Elena sintió el impulso de hablar, de pedir permiso, aunque se avergonzó al instante de la idea. Es solo un bosque, se dijo. Solo árboles y tierra, pero el bosque no era solo eso. Lo sabía por la forma en que la observaba, por cómo cada crujido parecía una respiración contenida. Al mediodía, el sol apenas se filtraba entre los troncos. Sacó un trozo de pan del bolsillo y comió en silencio, apoyada contra una roca. El pan tenía el sabor de la despedida. Mientras masticaba, recordó la última noche con Samuel en la discusión, los reproches, el sonido de la puerta, al cerrarse y luego, nada, un vacío de días que se mezclaban con la culpa y el insomnio. La carta había llegado cuando ella ya no esperaba nada. Elena, no me busques. No todo lo que muere se va, decía la primera línea. El viento sopló con un gemido agudo, y las ramas se movieron como si reaccionaran a sus pensamientos. Guardó el trozo de pan y siguió caminando. El sendero se estrechaba y se hacía más oscuro. El olor a tierra húmeda se mezclaba con un aroma extraño, casi dulce, como de flores marchitas. No recordaba haber visto ninguna flor. Cayó la tarde y aún no encontraba un lugar donde pasar la noche. Sus pies dolían, y las sombras parecían moverse más rápido que el sol. Fue entonces cuando vio una figura a lo lejos, un bulto oscuro entre los árboles. Se acercó con cautela. No era una persona, sino una especie de cruce de caminos. 3 senderos se abrían frente a ella, cada uno igual de sombrío. En el centro, una cruz de madera vieja se erguía torcida, cubierta de musgo. Había algo escrito en ella, pero las letras estaban borradas. ¿Qué camino lleva a la salida?, murmuró para sí. Nadie respondió, pero el viento sopló en dirección al sendero de la derecha, como si la invitara. Dudó un instante, y luego siguió por allí. Caminó hasta que la luz empezó a extinguirse. Cuando la oscuridad se volvió completa, encontró una estructura entre los árboles, una cabaña abandonada, de madera carcomida, con el techo inclinado. Las ventanas estaban rotas por la puerta. Sorprendentemente,
cerrada. Forzó la cerradura con una rama seca y entró. Dentro olía a polvo y humedad, pero también a algo familiar, algo que no lograba identificar. Encendió una vela que llevaba en su bolso y observó el interior. Una mesa rota, una cama sin colchón, una silla de mimbre, y sobre la pared, una marca en una espiral, grabada con algo afilado, el mismo símbolo que había visto en la carta de Samuel, en el reverso del sobre. Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Se sentó en la silla, temblando, y sacó la carta. La leyó una vez más, como si las palabras pudieran cambiar. No todo lo que muere se va. Si cruzas el bosque, me encontrarás en aquellas frases, que antes parecían una metáfora, ahora cobraban un peso insoportable. Miró la espiral en la pared, y sintió que el aire se movía a su alrededor, como si la cabaña respirara. Un golpe seco la hizo girar. Venía del exterior. Corrió a la ventana, pero solo vio sombras en quizás un animal, quizás el viento. Decidió ignorarlo y acostarse sobre la cama vacía, usando su abrigo como manta. La vela parpadeó hasta apagarse. El silencio la envolvió por completo. Entonces, en la oscuridad, oyó su nombre en Elena. Era una voz baja, masculina, muy cerca. Se incorporó de golpe. «Samuel», susurró. A nadie respondió, pero al mirar hacia la puerta, vio que estaba abierta. Y más allá, entre los árboles, una figura parecía esperarla, inmóvil, bañada por un resplandor tenue. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Dio un paso hacia afuera, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. La figura no se movió, solo levantó la mano y señaló hacia lo profundo del bosque. Elena comprendió entonces que su viaje apenas había comenzado, y por primera vez desde la muerte de su esposo, no sintió miedo, sino una inquietante sensación de destino. Elena no cruzó el umbral de inmediato. Permaneció en la línea exacta donde la penumbra de la cabaña se encontraba con la noche del bosque, como si hubiese una frontera invisible que exigiera un gesto de rendición. La figura que la guardaba entre los árboles parecía desvanecerse cuando ella parpadeaba. No era una sombra ni una persona, sino la promesa de algo que solo podía verse con el rabillo del ojo. El frío le arañó la nuca y los dedos, pero no retrocedió. Inspiró hondo, y ese aire, húmedo y terroso, le supo a río y a hojas recién cortadas, a madera que cruje y a silencio antiguo. Entonces oyó el primer susurro. No venía de un lugar concreto. No era una voz nítida. No decía su nombre. Era como una cuerda rozada por un arco. Una vibración que nacía en los troncos y se deslizaba hasta el suelo para luego escalar por sus piernas. La vela, que ella creía apagada, prendió de nuevo sobre la mesa con una llama mínima, apenas el tamaño de una luciérnaga asustada. El resplandor obligó a la noche a retirarse un paso, y le devolvió, por un momento, la seguridad de las formas. Allí estaba la silla de mimbre, la espiral grabada en la pared, las ventanas rotas, el polvo moviéndose como si respirara a su compás. Elena dio el primer paso al exterior, luego, el segundo. La figura no se movió. Su resplandor era raro, no iluminaba el suelo ni los troncos cercanos. Parecía una luz que no pertenecía al mundo, una luz que solo era visible para ella. Cuando estuvo a 4 metros, el fulgor se retiró un poco, como un faro que indica distancia en lugar de acercamiento. Elena comprendió que debía seguirlo sin intentar alcanzarlo y obedeció. Caminó a través de elásticos túneles negros formados por ramas que se cruzaban por encima de su cabeza. El bosque, de noche, tenía una arquitectura desconcertante. Los árboles parecían más altos, el suelo más blando. Las raíces crecían hacia donde ella iba, como si el camino se trenzara con sus pasos. A su derecha, a la izquierda, delante y detrás, los susurros iban y venían como una marea. Creyó distinguir frases, palabras sueltas en queda. Vuelve, mira. También creyó oír el timbre de Samuel cuando la llamaba Lena, en voz baja, con un cariño que dolía recordar. No murmuró. No es toi. La luz se detuvo junto a un tronco ancho y viejo, tan ancho que 3 personas tomadas de la mano no habrían podido rodearlo. En la corteza, a la altura de su pecho, Elena encontró otra espiral, más precisa que la de la cabaña, con surcos profundos y una leve pátina plateada, como si hubieran frotado metal contra la madera. Pasó la yema de los dedos por el dibujo y sintió un escalofrío por los brazos. La temperatura cayó 1 grado, tal vez 2. Entonces, desde algún lugar subterráneo, llegó un murmullo de agua. El río, la luz, retrocedió. Elena la siguió, y tras bordear el tronco, descubrió el lecho de un arroyo alimentado por el río Grande. Corría como una vena abierta,
apenas un hilo en la oscuridad. Se agachó junto a él, metió los dedos, y el agua le mordió con su frío límpido. A la corriente arribaba algo pequeño, atrapado por una rama o un pedazo de tela. Elena lo recogió. Era un retazo de camisa, de esas que Samuel usaba cuando iba al taller del molino, con el mismo tipo de costura en el borde. Lo apretó contra la palma. El olor a humedad y hierro viejo le punzó la memoria con brutal claridad. El reloj, hallado en el barro, los gritos, la búsqueda. La garganta se le cerró. ¿Qué quieres mostrarme?, preguntó, y la pregunta se perdió sin eco. La luz se desplazó hacia la orilla opuesta. Elena cruzó el arroyo saltando de piedra en piedra, y por un instante el agua le pareció sólida como cristal. Del otro lado, el bosque se reorganizó. Los troncos se apartaron lo suficiente para permitir un corredor recto, sin raíces, como si alguien hubiese barrido un pasillo con intención ceremonial. El suelo olía distinto, ya no a hojarasca, sino a resina nueva. A lo lejos apareció una claridad pálida, que no era la luna ni la estrella. Caminó hacia ella. El corredor desembocó en un pequeño claro circular. En el centro, una mesa de piedra que apenas superaba la altura de sus rodillas. No era un altar, aunque lo parecía. No tenía signos religiosos, solo la marca de la espiral, delicadamente labrada. La luz se posó encima como un pájaro que decide descansar. Elena, de pie frente a la piedra, sintió que el aire vibraba en oleadas suaves. Cada vibración le acomodaba un recuerdo, como si una mano invisible estuviese ordenando papeles en su cabeza. De repente, la carta de Samuel pesó dentro del abrigo. La sacó a la intemperie. El papel tembló como si respirara. Abrió el sobre en la tinta. Parecía más oscura. Elena, no me busques. No todo lo que muere se va. Si cruzas el bosque, me encontrarás. No vengas sola. Lleva contigo aquello que no pudimos decir en leyó. Esa última frase, 2 veces. Nunca la había notado con tanta nitidez. Aquello que no pudimos decir. Miró alrededor, como si el bosque fuese a ayudarla a recordar. Las discusiones, las noches en que Samuel volvía tarde, el dinero faltante, los silencios en la mesa, y luego, esa última noche, el reloj detenido a las 2:17, la puerta, su voz, elevándose en un reproche que aún le ardía en la lengua. Hubo algo que no dijo. Hubo algo que Samuel tampoco dijo. El claro la empujaba a pronunciarlo. Pero las palabras no salen de un pozo sin fondo con facilidad. Dejó la carta sobre la piedra. La luz se ensanchó un poco y por primera vez sintió calor. Fue un calor extraño. No venía de afuera sino de dentro, como si un recuerdo encendido hiciera hoguera en su pecho. Cerró los ojos. El susurro del bosque se transformó lentamente en el zumbido preciso de una voz que recita en Elena. Se inclinó. La espiral tallada parecía girar apenas. Lo mejor era la sombra de las ramas y de su centro brotó una línea, muy fina, como si alguien dibujara a cuchillo delante de sus ojos. La línea siguió una trayectoria pequeña, y cuando se detuvo, aquello no era ya un simple símbolo, era un mapa. El mapa mostraba el bosque desde arriba, o eso interpretó ella en círculos concéntricos. Caminos que se bifurcaban, un río, y 3 cruces diminutas. Una de esas cruces tenía junto a sí un punto más oscuro, como una mancha. Elena tocó esa parte, y con el rose, la piedra liberó un olor a fogón apagado. La cabaña, pensó. La segunda cruz parecía estar en el cruce de los 3 senderos, y la vieja cruz de madera. El encrucijado, la tercera cruz, descansaba junto a un trazo ondulante, el río Grande. Al lado, una pequeña media luna. No supo qué significaba, pero supo que debía ir allí. ¿Eso es lo que quieres?, preguntó a la luz. Que siga. La luz latió, mínima, como si asintiera, y se apagó, dejando el claro sumergido en una oscuridad nueva. Pero el miedo no regresó. Donde antes había un hueco, ahora había dirección. Elena guardó la carta y memorizó la disposición del mapa. Podía regresar a la cabaña al amanecer y traer un trozo de carbón para calcarlo, pero eligió confiar en su memoria. No sabía por qué, pero sentía que los objetos cambiaban aquí, de significado. Lo que se dibuja demasiado pronto, se desvanece demasiado rápido. Antes de marcharse, apoyó la palma en el centro de la espiral. Una corriente suave le subió por el brazo y le arrancó un suspiro que rozó la risa. Recordó a Samuel enseñándole a afinar el oído para el rumor del molino. La madera habla. Lena, si aprietas la mejilla, te cuenta si la rueda va a aguantar la crecida. Se puso en pie y volvió al corredor. El bosque había modificado de nuevo su arquitectura, pero no con malicia. Ahora le ofrecía señales. Un grupo de hongos blancos formaba un semicírculo que marcaba el primer giro.
Un tronco caído tapizado de musgo. Era el puente para cruzar un hoyo. Más allá, el murmullo del río crecía y decrecía con una cadencia que parecía orientación en 3 pulsos suaves, uno fuerte, 3 suaves, uno fuerte. Elena empezó a seguir ese compás como quien sigue el tic-tac de un reloj. En el camino, la noche se fracturó con pequeñas visiones. Un hilo de humo donde no había fuego, una cuerda colgante sin rama, el brillo de un cuchillo enterrado entre raíces. No eran fantasmas, se repitió. Eran restos, residuos de lo que había pasado aquí una y otra vez. El bosque no solo guardaba los secretos, los ensayaba, los repetía, los dejaba colgados como trapos. Se preguntó cuántas personas, como ella, habrían cruzado buscando algo en un perdón, un cuerpo, una salida. El río Grande apareció de golpe, con su rumor como de animales enormes durmiendo. La orilla estaba atestada de piedras redondas y lisas. La media luna del mapa, si no era luna, podía ser una playa de cantos. Elena avanzó palpando con la bota las piedras sueltas. A media docena de metros, vio un tronco clavado en la tierra con marcas, y junto a él, una cuerda corta atada a una estaca. Se inclinó en la cuerda. Estaba gastada, en la estaca, firme. Allí había estado amarrado algo a una balsa, un bote, o un cuerpo que no querían que se fuera. La imagen la golpeó, y la alejó un paso atrás. En el suelo, casi cubierto por guijarros, había un objeto ovalado, oscuro. Lo levantó en un botón. Lo limpió con el pulgar. Era de una chaqueta de trabajo. Reconoció el relieve en 3 rayas en diagonal. Samuel tenía botones así, pero no eran raros en el pueblo. Podían pertenecer a cualquiera. Quiso rechazar la coincidencia, pero el bosque no permitía neutralidades. Un chapoteo, a su izquierda, la hizo girar en alerta. No había nadie, solo agua, una pequeña bahía con sombra de sauce. Se acercó y vio, flotando a ras de la orilla, un rectángulo oscuro que las olas débiles empujaban y retiraban del barro. Bajó, se mojó las botas, lo agarró y era ahí en cuaderno. El corazón se le detuvo un segundo. No era el diario que encontraría después eso. Aún no, pero sí un cuaderno de tapas de cartón encerado, unido con hilo burdo. Estaba empapado y pesado. Elena lo sostuvo con ambas manos, como quien sostiene una vida recién salvada. Buscó un sitio seco. No lo halló, así que lo abrió allí mismo, dejando que el agua negra gotease sobre las piedras. Las primeras páginas estaban casi ilegibles, la tinta corrida en manchas azuladas. Más adentro, algunas palabras resistían. Jueda principal, 2 codos a la izquierda. No digas nada todavía. Si no regreso, la llave, la llave. La palabra insistió como un dedo en su sien. ¿Llave de qué? Pasó otra página con cuidado. El trazo le resultó vagamente familiar, como si lo hubiese visto en listas de compras. Notas sueltas, instrucciones del molino. No era la letra de Samuel, o no de forma evidente, pero había algo de su prisa en las curvas de las S. En la esquina de una hoja, un dibujo tosco, la espiral, y al lado, un rectángulo con 3 líneas interiores, paralelo a un borde. Parecía el esquema de una puerta, o una compuerta, y una anotación, cuando el río baje. Elena levantó la vista hacia el cauce. El río no parecía inclinándose a bajar. Era un músculo estable y hondo, pero comprendió la indicación. Debía volver cuando el nivel descendiera, quizá al amanecer, quizá en un ciclo secreto del bosque. Hizo lo que pudo para apretar el cuaderno y sacarle agua. Lo envolvió con el pañuelo que llevaba al cuello, y lo guardó, húmedo, bajo el abrigo, cerca del calor de su cuerpo. Sintió que un extraño pacto se cerraba ahora. El bosque le confiaba algo, y ella tenía que devolverle algo a cambio. ¿Qué? Lo que no pudimos decir. Retrocedió de la orilla con cuidado. El compás del río cambió. Ya no eran 3 suaves y uno fuerte. Ahora eran 2 suaves, 2 fuertes. Miró el cielo entre ramas, oscuro, sin estrellas. ¿Me estás guiando?, pensó, y no supo si agradeció o si se ofendió con esa tutela. Caminó en paralelo al cauce y encontró, al cabo de un tramo, un árbol partido por un rayo, abierto como un libro. Dentro, la madera se había vuelto casi negra y olía a vainilla quemada. En el hueco, alguien había dejado una moneda oxidada y un trozo de cinta roja en ofertas. En señales, el bosque se alimentaba de gestos. Elena sacó el botón y lo dejó allí, junto a la moneda y la cinta. No era una ofrenda, era una marca para sí misma. Por primera vez desde que todo comenzó, dijo algo en voz alta que no era una pregunta. No voy a huir de lo que sea que me muestres. El bosque respondió con un susurro más nítido que antes, casi amable.
regresó hacia el interior, lejos del agua. Guiada por una corriente de aire que sabía a resina fresca y a pan en Panamá, recordó el trozo mordido que había guardado, y su estómago, olvidado, pidió atención. Comió mientras andaba, sin detenerse. El masticar, el crujido tenue, le puso ritmo a los pasos. Pensó en su madre amasando, en los dedos hundiéndose en la masa tibia, en la manera en que la vida, a veces, comienza otra vez en lo pequeño y cotidiano. Cuando estimó que el claro de la mesa de piedra estaría no muy lejos, el bosque se ensanchó de pronto, como si dos manos hubiesen corrido cortinas invisibles. Un olor a humo dulce, limpio, hizo vibrar el aire. Elena detuvo los pies. La cabaña hacía la cabaña, pero distinta. Desde fuera, el techo parecía menos caído. Desde dentro, se filtraba un resplandor firme, que no era el de su vela. Se acercó con cautela y antes de cruzar, miró al suelo. No había huellas humanas recientes, solo marcas de pequeños animales, y su propio rastro yendo y viniendo como una pregunta doble. Empujó la puerta. Dentro, el fuego ardía en una chimenea que ella juraría que no había visto. No era una ilusión, las brasas exhalaban su calor rojo, con una respiración lenta. Y encima, colgado de un hierro, un caldero goteaba agua, a intervalos. Sabra la mesa. La vela que antes había encendido se había consumido por completo, y había derramado un lago de cera, que ahora tenía forma de espiral. ¿Quién está aquí?, dijo. Sin elevar la voz, a nadie contestó. Pero el respaldo de la silla de mimbre crujió, y en el borde de la cama sin colchón, apareció una marca hundida, leve, como si alguien se hubiera sentado un momento antes, y se hubiera levantado deprisa al oírla. Elena cerró la puerta, y apoyó la espalda en ella. El calor le alivió el temblor de los dedos. Colgó el abrigo al lado del fuego, y con manos cuidadosas, sacó el cuaderno empapado y lo extendió cerca de las brasas, no demasiado, para no chamuscarlo. El pañuelo se secó primero. El cartón de la tapa se curvó como una sonrisa torcida. Si vas a mostrarte, dijo, hazlo con claridad. No puedo seguir sombras. El bosque, fuera, guardó silencio. Dentro, solo el chisporroteo. Elena, por no sentirse observada de espaldas, se movió hacia la mesa. Allí, donde antes estaba la espiral grabada en la pared, notó algo nuevo en una línea vertical, delgada, tallada junto al símbolo. Se acercó a la línea. No estaba bien centrada. Parecía el borde de algo encajado. Ana acarició la madera. Había una zona más lisa, como si muchas manos, a lo largo del tiempo, hubieran tocado ese punto. Golpeó con los nudillos anzón o hueco. Buscó con la vista una herramienta y encontró, bajo la cama, una palanca corta de hierro, oxidada. La tomó. Encajó la punta en la línea. Hizo palanca con cuidado. La madera se resistió primero, gimió después, y al final, cedió con un susurro de astillas. Una tabla estrecha se desprendió y reveló un hueco rectangular. Dentro, envuelto en tela encerada, había un objeto alargado. Elena contuvo la respiración. Sacó el paquete, lo colocó sobre la mesa. Desató la cuerda con dedos que preferían temblar a obedecer. La tela se abrió como una flor terrosa. Dentro, descansaba una llave. No era una llave común. Pesaba más de lo que parecía. Y el diente tenía cortes en zigzag, que no correspondían a ninguna cerradura doméstica. En el arco, tallada, la implacable espiral. A Elena le pareció, un instante, que desprendía el mismo fulgor apagado que la figura del bosque. El metal estaba tibio, como si alguien lo hubiese sostenido poco antes. La llave susurró, y notó como el cuaderno, secándose, parecía sentir desde el suelo. No supo si reír o llorar. En vez de cualquiera de las dos cosas, dijo en voz casi imperceptible aquello que había prometido afuera. No voy a huir. La llave respondió con un pequeño vibrato en la palma. O quizá fue el pulso en su muñeca. Elena la acercó a la línea de la pared, como si existiese allí una cerradura escondida. Nada encajó. Probó con el suelo, con el marco de la puerta, con la pata de la mesa non. La llave no era para la cabaña, era para el bosque. O para aquello que el bosque escondía bajo el agua, cuando el río baje. Elena volvió a guardar la llave en la tela encerada, pero no la ocultó en el hueco. La dejó a la vista Sabra la mesa, al lado de la carta. Luego se sentó por fin, en la silla de mimbre. El fuego lanzó una chispa que subió como una luciérnaga, y murió a mitad de camino. Afuera, el viento cambió de dirección, y golpeó la casa con una mano abierta. Ella miró el cuaderno. Algunas palabras nuevas, antes ilegibles, se habían afirmado con el calor. No decirles, perdón, si ella cruza, resiste si ella cruza. Elena posó la mano en la tapa.
La frase le cayó encima con precisión quirúrgica. Ella había cruzado, y ahora alguien, le pedía que resistiera hasta que el río bajara. Miró la Leif, miró la Carta, miró la marca hundida en la cama. Y por primera vez, en muchos meses, se permitió un gesto de ternura. Por sí misma tomó el abrigo, lo dobló, lo puso como almohada, se recostó, de lado, con el rostro hacia el fuego, y dejó que los ojos se cerraran a medias, sin dormirse del todo. El bosque, entonces, la arrulló con una canción sin letra. No era amenaza ni consuelo, era una verdad antigua, repetida desde antes de que ella naciera. El calor le ablandó los músculos. La culpa, un poco, se aflojó. Y en esa frontera exacta entre la vigilia y el sueño, Elena oyó con nitidez, por primera vez, la voz que no era eco, ni truco. Lena no era un susurro del bosque, era Samuel. Ella no se incorporó, no quiso romper el hilo. Apenas abrió los labios. Estoy aquí, en silencio. El fuego crujió. Afuera, la rama más alta se quejó. Perdóname, dijo la voz de Samuel. Las lágrimas llegaron sin permiso, tibias, silenciosas. Elena no dijo, yo también. Dijo lo único que tenía valor en ese momento. Vuelve cuando baje el río. El silencio, esta vez, fue respuesta suficiente. Y la noche, sin dejar de vigilarla, se inclinó a su favor. El amanecer llegó sin aviso. Elena despertó antes de que el primer rayo atravesara el cristal roto de la ventana. El fuego en la chimenea era ya un montículo de brasas moradas, y el silencio tenía un peso distinto, el del día que se prepara para exigir respuestas. Se incorporó despacio, con la sensación de haber estado vigilada durante el sueño. Miró la mesa, la carta seguía allí, la llave también, pero el cuaderno ya no estaba. Se levantó de golpe. Miró bajo la cama, junto al fuego tras la puerta nada. El cuaderno había desaparecido. Lo buscó con la torpeza de quien teme confirmar lo obvio. La habitación estaba igual, salvo por un detalle. La espiral, tallada en la pared, parecía un poco más abierta, como si la madera se hubiese distendido durante la noche. Tocó los bordes, y un pequeño trozo de astilla se desprendió y cayó al suelo. Elena se agachó a recogerla. En el suelo, justo donde cayó la astilla, había algo más aún, una línea de letras diminutas, escritas en el polvo. No estaban antes. Se inclinó, conteniendo el aliento, y las leyó una a una. Con la luz que entraba apenas, el té espera donde el agua recuerda. Repitió la frase en voz baja, como quien repasa una oración, donde el agua recuerda, en el río en la llave. El mensaje era claro, pero el modo en que había aparecido no lo era en absoluto. El bosque había escrito. Guardó la astilla en el bolsillo del abrigo. No sabía por qué, pero sentía que debía conservar todo lo que el bosque le entregara, y se preparó para salir. El aire afuera estaba limpio y azul, con esa calma de las mañanas que todavía no deciden si serán crueles o benignas. A unos metros de la cabaña, encontró algo nuevo en huellas. No eran hiela. Eran pisadas grandes, de hombre, hundidas en el barro fresco. Se alejaban hacia el norte, en dirección al río. El corazón le dio un vuelco. Por un instante, pensó en correr detrás de ellas, pero se obligó a calmarse. Tal vez un leñador, un viajero, alguien más pero en lo más profundo de sí, sabía que no. Sabía que ese tamaño, esa profundidad, esa dirección, no eran casuales. Cruzó el claro siguiendo las huellas. El bosque de día tenía otro rostro, los troncos mostraban sus heridas, las raíces sus cicatrices, los insectos reconstruían las rutas interrumpidas por la noche. El sol filtrado creaba columnas de oro que se quebraban con cada paso. El canto de los pájaros, sin embargo, seguía siendo escaso, como si los árboles todavía dudaran si permitir la vida del todo. A medida que avanzaba, las huellas se volvían más nítidas, más recientes. Algunas aún conservaban el brillo del agua recién evaporada. A veces, entre paso y paso, encontraba símbolos tallados en los troncos en líneas paralelas, una cruz, otra espiral. Era como si alguien, o algo, le estuviera trazando el camino. Al cabo de un tiempo que no supo medir, el bosque se abrió en una garganta verde y húmeda. Desde lo alto se veía el río, serpenteando como una cinta de mercurio. Pero el agua estaba más baja que el día anterior. Había dejado al descubierto rocas que antes no existían, y una franja de arena pálida que brillaba al sol. Elena descendió la ladera con cuidado. A cada paso, el aire se hacía más fresco, cargado con el olor del musgo y del metal del agua. Cuando llegó al borde del cauce, reconoció el tronco clavado, la cuerda y la estaca. Todo estaba igual, salvo que ahora, la orilla revelaba algo más, una compuerta de hierro semioculta bajo la corriente.
El corazón empezó a latirle con fuerza. Esa compuerta era idéntica a la que aparecía dibujada en el cuaderno La llave. Sacó la tela encerada del abrigo. La llave, tibia al tacto, parecía latir como un corazón ajeno. Se arrodilló, metió las manos en el agua y tanteó los bordes de la compuerta. Había una ranura justo donde el dibujo lo indicaba. Encajó la llave en jirón. Al principio no se movió. Giró con más fuerza. El sonido del metal contra metal resonó en todo el valle. Un eco profundo, casi humano. La compuerta se abrió con un gemido. Del interior salió una corriente de aire frío, tan denso que le nubló la vista. Detrás había una escalera de piedra descendiendo hacia la oscuridad. Al Elena dudó. El agua le rozaba las rodillas y la corriente se volvía más rápida con cada segundo. El bosque detrás parecía observarla en silencio, como conteniendo la respiración. Si bajaba, no habría marcha atrás. Pero si no lo hacía, sabía que nunca volvería a dormir. Encendió una vela. La llama resistió el viento. Bajó el primer escalón. El sonido del mundo exterior se apagó de inmediato. Abajo solo existía el goteo rítmico del agua, filtrándose por las piedras. La luz de la vela proyectaba sombras que se movían como si tuvieran su propio pulso. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, espirales y nombres en letras gastadas. Uno de ellos la hizo detenerse en Samuel. Su nombre, tallado con torpeza, como con una navaja. Elena se acercó, pasó los dedos por las letras. No era una coincidencia. Lo había escrito Elan, y debajo, casi borrada por la humedad, una frase: ella debe saber. El aire se volvió más denso. Bajó otros 3 escalones. A medida que descendía, la temperatura bajaba, y el olor a tierra mojada se mezclaba con un perfume suave, familiar a lavanda. Era el mismo que usaba Samuel cuando regresaba del trabajo, un perfume barato que dejaba impregnado en las camisas. Al llegar al final de la escalera, la vela iluminó una galería amplia, sostenida por columnas de piedra. En el centro, una mesa de madera cubierta por un paño oscuro. Sobre ella, un reloj, el reloj de Samuel, el mismo que habían encontrado junto al río. Elena se acercó con las piernas temblorosas. El reloj marcaba las 2:17. Igual que aquella noche. Lo tomó en las manos. Estaba seco, tibio. La manecilla de los segundos se movió un paso. Luego otro. El reloj volvió a funcionar. Un temblor recorrió el túnel. Las gotas cayeron con más fuerza. Elena levantó la vista. En la pared opuesta, algo comenzó a dibujarse lentamente, como si una mano invisible usara el agua para escribir. La misma letra que en la carta. No era el río, era el bosque. Retrocedió un paso. El suelo vibró. El agua que se filtraba por las grietas empezó a aumentar, a formar pequeños riachuelos que se acercaban a sus pies. Guardó la llave en el bolsillo y corrió escaleras arriba, mientras la oscuridad parecía moverse detrás de ella. Al salir, el sol la cegó. El río había subido de nuevo. La compuerta se cerró sola, sin sonido, como si nunca hubiese estado abierta. Jadeó, empapada, con la vela apagada entre los dedos. El bosque permanecía igual, pero algo en su respiración había cambiado. Los pájaros volvían a cantar, y una brisa leve olía a pan recién horneado. En la orilla opuesta, creyó ver la silueta de un hombre, quieta, mirándola. ¿Samuel? La figura levantó una mano. En ella brillaba una moneda oxidada. Luego desapareció entre los árboles. Elena sintió que el mundo giraba despacio, como un péndulo que encuentra su ritmo. Miró al suelo. El reloj seguía en su mano, latiendo como un corazón vivo. Entonces comprendió: el bosque no la castigaba. Le estaba contando una historia que él no había podido terminar. Guardó el reloj junto a la carta. El sol seguía subiendo, y con él, el canto del agua. No sabía qué vendría después, pero algo dentro de ella, una calma nueva, casi dulce, le dijo que el bosque aún no había terminado con su verdad. Elena permaneció un largo rato sentada en la orilla, con el reloj de Samuel latiendo tibio en su mano, como si hubiese respiración dentro del metal. El bosque, al mediodía, había recobrado su rumor ordinario en pájaros intermitentes, zumbidos, el crujido leve de un tronco que cede bajo su propio peso. Sin embargo, algo había cambiado. No era solo que el reloj funcionara, ni que la compuerta hubiese revelado una escalera imposible. Lo que había cambiado estaba en ella, como si la culpa hubiese desplazado su centro de gravedad, y ahora, por fin, se dejara observar desde un ángulo menos cruel. Se levantó, guardó el reloj junto a la carta, y volvió sobre sus pasos. Siguiendo marcas invisibles que el bosque parecía colocarle delante,
a medida que avanzaba en un triángulo de hongos, una cinta de corteza pelada en un fresno, el reflejo del sol partiéndose en un charco que dibujaba, nítida, la espiral. Al acercarse a la cabaña, oyó un golpe seco en una tabla que se asienta, un mueble que cede. Abrió la puerta con suavidad y se detuvo. El aire adentro tenía un color distinto. Sí, eso pensó, un color distinto, como si cierta transparencia se hubiera filtrado en las cosas. La llave seguía sobre la mesa, la carta junto a ella, el hueco en la pared, abierto. Sobre el suelo, junto al fuego ya apagado, había 2 huellas húmedas de pies descalzos que no eran suyas, no, o lo tuvo, pero no de la forma en que solía mordérsele el estómago. Era un miedo sobrio, humano, casi útil. Siguió las huellas con la mirada. Iban desde la cama sin colchón hasta el centro de la habitación y se desvanecían. Allí, en ese punto exacto, el polvo estaba removido en un círculo perfecto. Elena se arrodilló y pasó la palma abierta por el suelo. La madera estaba ligeramente más fría. Golpeó con los nudillos en zona hueca. Buscó la palanca que había usado para abrir el compartimento de la pared y la encajó en la hendidura entre 2 tablas del suelo. Hizo palanca, con paciencia, no con fuerza. El bosque le había enseñado ya que las cosas cedían mejor a la persistencia que al empuje brusco. La tabla salió con un suspiro de astillas. Debajo, envuelto en tela, descansaba un objeto rectangular. Elena contuvo el aliento. El cuaderno que había desaparecido no podía estar ahí. No podía. Y sin embargo, sacó el paquete, desató el nudo. Era un diario, sí, pero no el cuaderno del río. Este tenía tapas duras cubiertas con cuero fino y una cerradura pequeña que pedía clave. En la esquina inferior derecha, repujadas con punzón, 2 iniciales que le helaron la nuca, INM. Yo, pensó, con una oleada de incredulidad. Yo, pero no han su apellido. El de soltera, no había duda. Buscó con los dedos, tanteó la cerradura. No había llave a la vista. Probó con la que había encontrado en la pared por pura intuición y supo, antes de encajarla, que no serviría en aquella llave era para el río y para lo que estaba bajo el río. De todos modos la aproximó. El metal, al tocar el cuero, vibró apenas. No era cerradura lo que pedía ese diario, sino gesto. Lo sostuvo un momento contra el pecho, respiró hondo. Y entonces, ocurrió. La cerradura estalló en silencio, como si hubiese sido de azúcar y no de hierro, y la tapa se abrió sola, con el pudor de un párpado. Elena dio un respingo y se quedó quieta. Las primeras páginas estaban en blanco. Pasó 1, 2, 3. A la 4ª, las líneas aparecieron de golpe, como si la tinta brotara desde el centro del papel, una caligrafía idéntica a la suya, pero más serena, más espaciada, como si la mano que escribía hubiese aprendido a no apretar los dientes mientras escribe. La fecha, en la esquina 17 de mayo. Elena esperó la cifra del año con un asomo de taquicardia. Llegó de un año que aún no había sido. En leyó no supo después si leyó con los ojos o con los huesos. Hoy crucé el bosque otra vez. No vine yo. Vine a recordar, en el agua bajó y me devolvió la voz. Le hablé a Samuel como cuando todavía no sabíamos cerrar las heridas. Le dije lo que no dije. Me dijo lo que no pudo. He dormido en la cabaña con la chimenea encendida, y el fuego no se alimentó de madera, sino de lo que me pesaba. Cuando despierte, habrá menos sombra. En mi nombre. Elena apretó los labios con los dedos. Siguió leyendo. Si encuentro la mesa de piedra de nuevo, dejaré sobre ella la moneda del árbol partido, la que me devolvió el bosque la primera vez que pedí permiso. Si vuelvo a la compuerta, pondré el reloj encima, aunque no haga falta. No para abrir, sino para que el tiempo, por una vez, sea testigo y no verdugo. Pasó la página. Las letras se hicieron más densas, luego más débiles, como si el pulso de quien escribe hubiese pasado por una curva de cansancio, y después, por un alivio medido. Elena, me escribo a mí misma porque nadie más puede sostener esto. No fue tu grito lo que lo detuvo en la puerta. No fue tu reproche lo que lo empujó al río. No fue el río lo que se lo tragó, fue el bosque. El bosque no castiga ni premia, pero para quien miente contra su propio corazón, se vuelve espejo. Aquella noche, Samuel caminó hacia el agua, porque había un peso que no pudo nombrar. Yo lo seguí con una piedra en el pecho y una piedra en la lengua. Le dije no vuelvas. Él dijo no sé cómo. Esa fue la verdad, la única, la que no supe mirar entonces. Las palabras se le volvieron agua en la boca. Cerró el diario, lo apretó contra el esternón, lo abrió de nuevo. En la esquina inferior de la siguiente hoja,
una espiral mínima, y la indicación bajo las tablas. Segunda hilera, tercera tabla, otras páginas. Elena miró el hueco recién abierto. Sí, había un segundo paquete, más delgado, atado con hilo azul. Lo sacó. Eran hojas sueltas, todas con la misma caligrafía. Las primeras, fechadas meses por venir. Las últimas, sin fecha, pero con una luz en las frases que ninguna Elena, la de ayer, habría podido escribir. Cuando baje el río, sostén la llave con la mano izquierda. Di su nombre solo una vez. No lo llames dos veces. Una para traer, dos para retener. Y tú no viniste a retener. Deja pan junto a la puerta. Nadie lo comerá, pero la casa, sí, la casa, sabe alimentarse de gestos ansí. Aparece la anciana del manto gris. No la preguntes. ¿Cuándo? Pregúntale dónde. El tiempo, en el bosque, es lugar. Elena releyó esa última línea, y el bosqueó lo que en el bosque hablaba. Pareció asentir con el alabeo de una tabla. No había anciana en la cabaña, pero la frase llegó con el peso de una promesa cercana, como si la próxima curva del sendero hubiese colocado ya un bastón contra una piedra. Sintió un temblor de expectativa, ese temblor del cuerpo que no es miedo ni frío, sino el anticipo de la coincidencia grande. Regresó al diario. En el borde derecho de una de las páginas centrales había una mancha clara, una huella de lágrima quizá. Debajo, otra frase. Él te esperará donde el agua recuerda, pero no para volver. No pides return. Pide sentido. Elena cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás. Dejó que el silencio le tomara las muñecas, que el aire se le posara en los párpados. No sabía cómo agradecer una instrucción que, por primera vez en meses, no la hería. Guardó las hojas sueltas con cuidado, las metió dentro del diario y envolvió todo en la tela. Luego, en lugar de devolverlo al escondite, lo colocó sobre la mesa, junto a la carta y la llave. El conjunto le recordó una mesa de cocina con tres cosas esenciales: alimento, palabra, puerta. Podía volver al río de inmediato y poner a prueba la instrucción de la llave en la mano izquierda. Pero otra línea del diario le ardía en la piel. Deja pan junto a la puerta. Nadie lo comerá, pero la casa, sí. Sacó el trozo que le quedaba de la mañana, lo partió en dos, dejó una mitad sobre el umbral. La escena tuvo algo irrisorio y solemne a la vez. Le dio risa y le dio ganas de llorar. La casa la aceptó con un crujido suave. El pan se quedó donde estaba, intacto, y sin embargo, comido por la idea de haber sido ofrecido. Ana Elena salió. El cielo tenía ese azul lento de la tarde que no piensa apurarse. El bosque, con su crueldad y su compasión, lo respiraba todo. Tomó el sendero que nacía detrás de la cabaña en dirección opuesta al río. No por capricho, en el diario había añadido en su reverso un trazo fino que sugería un círculo grande que se cerraba lejos del agua. En un punto marcado con una cruz pequeña y una anotación: "En las raíces viejas". No necesitó más. Caminó a medida que se internaba. Los árboles cambiaron de especie. Los robles se hicieron castaños, los castaños, hayas. Los troncos eran más lisos. La luz, más oblicua. El suelo, terroso y blando, como la piel detrás de la rodilla. Una vez creyó oír su nombre, y no se giró. No llames dos veces, pensó, y siguió adelante. La espiral, por momentos, aparecía en el dibujo de una corteza, en el crecimiento de un hongo, en el trazado caprichoso de una raíz. No era una señal macabra, era gramática. El claro apareció sin anuncio en un círculo de tierra limpia, bordeado por raíces que asomaban como costillas. En el centro, un tocón inmenso, partido en dos por el rayo, quizá el hermano mayo de aquel árbol abierto como libro. Sobre el tocón, un paño, también partido en una mitad, colgaba. La otra estaba extendida, como altar pobre. Y encima, algo que primero creyó nido, y luego supo que era canasta. Elena se acercó con la reverencia de quien se acerca a una cuna ajena. La canasta contenía objetos dispares, como si el bosque hubiese estado coleccionando, paciente, los restos de vidas que pasaron por él. Una medalla sin cordón, un trozo de vidrio pulido por el agua, una peineta de hueso, 3 botones distintos, ninguno con las 3 rayas, un mechón de lana azul, y debajo, casi oculto, un sobre pequeño. No era como la carta de Samuel. Este sobre estaba hecho con papel basto, cerrado con una gota de resina. No tenía sello. Tenía en cambio algo escrito en el frente con letra que no era ni de Elena ni de Samuel, para quien haya cruzado. La frase le estremeció el pulso. Rompió la resina y abrió. Dentro había una única hoja, con una sola línea en lo inimaginable,
no es lo que ocurre, sino lo que se entiende cuando ocurre. No era consuelo, ni advertencia, era una brújula. Elena volvió a meter la hoja en el sobre y la guardó en el bolsillo. Para su sorpresa, no sintió ansiedad por decodificar, por forzar el mensaje a volverse útil. Bastó guardarlo. Notó entonces algo que hasta ese instante había pasado de largo. El aire olía a lavanda. Como en la escalera bajo el río se volvió despacio. La anciana estaba de pie en el borde del claro, apoyada en un bastón oscuro. Tenía el manto gris que el diario mencionaba. El rostro era un mapa de arrugas antiguas y dulces. Los ojos, de un gris verdoso que contenía reflejos de ramas. Estaba allí sin estar. Su presencia tenía la densidad de un sueño que, sin embargo, permite contar los hilos del pañuelo anudado a su cuello. Llegaste, dijo, como si hubiese estado informada por el cielo y por los insectos. Elena no preguntó cuándo. El diario se lo había prohibido amablemente. Se escuchó decir, ¿dónde? La anciana sonrió con una lentitud que pudo haber sido bruma o misericordia. Donde el agua recuerda y donde la tierra olvida, para que el agua recuerde. Elena asintió. Podía haber reprendido a la anciana por su habla anfibia. No lo hizo. Acercó un paso. Tengo una llave, dijo, mostrando la tela encerada. Y buscó la palabra. Una historia que no termina. Las historias no terminan, dijo la mujer. Giramos fuera de ellas cuando aprendemos su forma. Eso es todo. Elena sintió que en los párpados le pesaba la sal de un llanto que no lloraría ahora. Sujetó la llave con la izquierda, sin saber por qué. El gesto la organizó como organiza un aire fresco, una habitación demasiado cerrada. ¿Por qué mi nombre está en un diario que aún no escribí? Porque el bosque no es calendario. Hija, y la palabra hija, en la boca de la anciana, no tuvo la forma de un parentesco, sino de un permiso. Es lugar, y en los lugares la memoria tiene derecho a adelantarse. Elena guardó la llave, miró la canasta. ¿Esto es? ¿De todos? De los que pidieron que los recordaran. El bosque no es cementerio. Isaac. La frase la atravesó limpia como la luz. Elena se permitió bajar la vista. Torreó con los dedos los objetos un instante, sin tocar. La medalla, el vidrio, la peineta, vidas como la suya, y también no como la suya. Entonces la anciana extendió la mano. En la palma tenía la moneda oxidada del árbol partido. Era la misma que Elena había visto brillar en la orilla, en la mano de la figura. La misma que había dejado de ofrenda bajo la madera rajada. Lo que das no se pierde, dijo. Cambia de oficio. Elena tomó la moneda. Tenía un calor pequeño, el calor de un bolsillo. Se la guardó. Hubo un silencio que no era vacío, sino asiento. Después, la anciana volvió a hablar. Cuando el río baje, no lo llames 2 veces. Lo sé, dijo Elena, y supo que lo sabía de veras. No te pongas delante, continuó la anciana. Ponte al lado. Quien se vuelve espejo, no debe tapar la imagen. Y si si ahí, hoy, no era brusquedad. Era artesanía del límite. Elena inclinó la cabeza. La anciana dio media vuelta, como si las raíces la hubieran convocado para otra tarea. ¿La volveré a ver?, preguntó Elena, no con ansiedad, sino con la cortesía de quien se despide de una vecina en el portal, donde corrigió la anciana, y su sonrisa fue una campanada pequeña. En la mesa de piedra cuando dejes pan, en la escalera, cuando no bajes, en el árbol partido, cuando suba el cielo. Y entonces ya no estuvo, no desapareció con magia visible, simplemente, el claro la dejó de incluir. Elena respiró. Se quedó un rato más con la canasta, con el olor a lavanda. Luego, volvió a la cabaña. Puso agua a calentar en la olla ennegrecida, aunque no tenía té ni hierba. La simple idea del hervor le pareció una plegaria práctica. Cuando el agua habló su idioma de burbujas, apagó el fuego y se sentó frente a la mesa. Extendió el diario esta vez. Escribió ella. Hoy encontré mi letra antes de escribirla. No me asusta. Mi miedo ahora tiene forma. La forma no lo hace más pequeño, pero le da bordes. Tengo una llave y un reloj que anda. No quiero devolución. Quiero sentido. Si mañana baja el río, me pondré al lado. No llamaré 2 veces. Terminó la línea. Dejó la pluma improvisada a un palillo de madera, con la punta chamuscada que había mojado en tinta bella y apoyó la frente en el dorso de la mano. Afuera, el bosque, cada vez menos enemigo, repartía turnos a los grillos. Antes de dormers, porque se durmió sin decidirlo. Elena pensó en la frase de él sobre en lo inimaginable no es lo que ocurre, sino lo que se entiende cuando ocurre y entendió, apenas, que lo inimaginable no la esperaba como monstruo ni como milagro,
sino como un orden nuevo del dolor. La despertó un golpe de viento, que hizo vibrar la puerta, y encogió el fuego a una brasa tímida. La luz afuera había bajado a ese ámbar, donde las cosas empiezan a despedirse del contorno. Se levantó, tomó la mitad de pan que quedaba, y sin saber por qué, la dejó esta vez sobre la mesa de piedra, en el claro cercano. Caminó hasta allí con paso leve, como si los pies hubieran aprendido, por fin, el idioma de no molestar. Cuando dejó el pan no pidió nada, no hubo sonido dramático, no se encendió ningún resplandor. O sí, pero de otro orden. Una calma se le arrimó detrás de las costillas, y se sentó allí como un gato que conoce su lugar. En el centro de la espiral, sobre la piedra, apareció no supo si caído de una rama o traído por el aire un pétalo de lavanda, pequeño, casi gris, al crepúsculo, envolvió a la cabaña. Se acostó sin desvestirse, con la llave bajo la palma izquierda, la carta como un ala sobre el pecho, y el diario cerrado al alcance del otro brazo. La noche, su vieja enemiga, se le recostó al lado, y no la mordió. Y en el último borde de la vigilia, una certeza, no una visión, le salió de algún lugar con olor a horno caliente. Mañana, el río bajaría. No se levantó a comprobar la luna. No necesitó señales. El bosque, el lugar y no calendario. Ya había movido en ella su marea. Dormía cuando, en un punto impreciso de la madrugada, la casa suspiró. No era madera acomodándose. Era ese tipo de suspiro que se escucha en los pechos que, después de mucho tiempo, encuentran una posición donde por fin no duele. Afuera, una corriente leve moduló las hojas como faldas, en baile antiguo. Dentro, la llave templó apenas su tono, como un instrumento afinándose para la pieza que sigue. Elena no sonrió, pero el sueño le quitó, sin preguntar, la máscara, con que había avanzado desde la muerte de Samuel. La dejó sobre la silla de mimbre, que amanecería, por primera vez en mucho tiempo, sin peso ajeno. Y el bosque, satisfecho por un instante, cerró los ojos para soñar con el agua que recuerda. El amanecer fue diferente a todos los anteriores. No hubo niebla ni ese aliento húmedo que el bosque solía exhalar al despertar. El aire era limpio, casi transparente, y un silencio expectante vibraba entre los árboles. Elena abrió los ojos sin sobresalto. Durante unos segundos no recordó dónde estaba, solo sintió una calma desconocida, una quietud que no venía del cansancio, sino de la reconciliación. Se incorporó. La llave seguía bajo su mano izquierda, tibia. La carta, sobre el pecho, se había deslizado un poco durante la noche, como si alguien o algo la hubiese movido con delicadeza. La cabaña parecía más clara, como si la madera hubiese absorbido toda la oscuridad y ahora la devolviera convertida en luz. Salió. El bosque respiraba despacio, con un ritmo que ya no la intimidaba. Los pájaros cantaban, pero no de manera caótica como otras mañanas. Sus trinos se encajaban entre sí, como si formaran una melodía. Elena bajó la mirada hacia el suelo y comprendió lo que el bosque le mostraba. En el barro estaba agrietado, y entre las grietas asomaban briznas de pasto nuevo. En el río había bajado. Caminó hasta el cauce. El agua era más clara, más baja, y el aire olía a piedra mojada y memoria recién lavada. La compuerta de hierro estaba visible, y el sonido del agua al pasar por ella era ahora suave, casi doméstico. Elena se detuvo en la orilla. No había prisa. Recordó las palabras del diario: no te pongas delante, ponte al lado. Anne se arrodilló junto al agua y sacó la llave. La sostuvo con la mano izquierda. La miró bajo la luz del sol naciente. El metal, antes oscuro, brillaba ahora con un tono ámbar, como si la noche se hubiera disuelto en su superficie. No sintió miedo, solo un respeto silencioso. Samuel, dijo una sola vez. El río pareció escuchar. Hubo un instante de suspensión, una pausa en el fluir del agua. Luego, una burbuja subió lentamente desde el fondo, explotó en la superficie, y de ella emergió algo pequeño y redondo. Elena extendió la mano. Era la moneda oxidada que la anciana le había entregado, pero limpia, reluciente, con un grabado que antes no tenía, una espiral dentro de un círculo. Rodeada por la frase nada se pierde, todo cambia de oficio. Elena la tomó y la guardó. Sintió que el aire se volvía más tibio, más ligero. El río había respondido, no con un milagro, sino can and sin. Entonces oyó pasos lentos, medidos, que no rompían ramas ni hojas. Se volvió al otro lado del río. Entre los troncos, una figura avanzaba. No era la sombra que la había guiado la primera noche. Era un hombre, alto,
con el rostro parcialmente cubierto por la luz que se filtraba entre las hojas. Llevaba la misma camisa de trabajo que Samuel solía usar, pero el color era distinto, más pálido, como si el tiempo lo hubiera lavado. Elena, no, respiró. No, pero... La figura se detuvo frente a ella, al otro lado del río. ¿No habló? Tampoco ella, solo levantó la llave, despacio, y la mostró. Él asintió, con una serenidad imposible de fingir. Ya no necesito que vuelvas, dijo ella, y las palabras no le dolieron. El hombre sonrió. No fue una sonrisa completa, sino esa media curva que él solía hacer cuando comprendía algo, sin necesidad de explicarlo. Luego, extendió la mano hacia el agua, no para cruzarla, sino para tocarla. El gesto fue tan simple, tan humano, que el río pareció reconocerlo. La corriente se abrió apenas, dejando entre ellos un reflejo limpio, sin distorsiones. Gracias, susurró ella, sin saber si hablaba al agua, al bosque o a la ausencia. El reflejo del hombre se disolvió. No desapareció, se mezcló con el brillo del río, como si la memoria hubiese encontrado su lugar natural. El agua volvió a fluir con normalidad, más rápida, más viva. Elena permaneció arrodillada un largo rato, mirando la superficie. No lloró, no hacía falta. El duelo se había deshecho como la niebla del primer día. Cuando volvió a la cabaña, el fuego se encendió solo. Las brasas, que creyó muertas, ardían con un color dorado. Sobre la mesa, el diario abierto mostraba una nueva línea que no estaba antes. Ya no está sola. Elena sonrió por primera vez, desde que recordaba. No, con alegría. Se sentó en la silla de mimbre, y tomó la pluma. Escribió en hoy, el río me devolvió una moneda y una verdad. Samuel no era el bosque, pero el bosque lo guardaba. No murió para irse, murió para quedarse donde el agua recuerda. Y yo crucé para poder entenderlo. Dejó la pluma, miró alrededor. La cabaña ya no parecía ruina. Las tablas, antes carcomidas, se veían sólidas. La ventana dejaba pasar la luz sin necesidad de vela. Incluso el aire tenía un olor diferente, a pan recién hecho y madera viva. Decidió salir a caminar. El bosque, ahora, la recibía sin sombra. A cada paso, reconocía detalles que antes no había visto en un nido en la copa de un roble. Una hiedra que formaba una espiral natural. Un ciervo que bebía en silencio sin asustarse. Ya no era visitante, ni intrusa. Era parte del lugar. Llegó al claro donde había visto a la anciana. La canasta seguía allí, pero vacía. En su lugar, sobre el tocón, descansaba el reloj. El mismo reloj que había encontrado en la galería subterránea, detenido a las 2:17. Ahora marcaba las 7. Elena lo tomó con cuidado. En el alguien, o algo, había grabado una nueva frase en «El tiempo solo vuelve cuando lo entiendes». Se lo colgó al cuello con la cuerda del diario, miró al cielo. Las hojas se movían con un sonido que, por un momento, pareció pronunciar su nombre, no como advertencia, sino como bendición. De regreso a la cabaña, algo la hizo detenerse. En el tronco de un árbol, tallada en la corteza fresca, había una nueva inscripción, Eir, guardiana del paso. En la letra, era la misma que había visto en el diario del futuro. Por primera vez, comprendió el sentido de todo lo que había ocurrido. No había cruzado el bosque para huir del pasado, sino para ocupar el lugar de quienes lo comprendieron antes. Samuel no estaba atrapado, ella tampoco. El bosque no castigaba ni premiaba, solo transformaba a ser un ciclo, y ahora era su turno de custodiarlo. Entró en la cabaña y observó los objetos sobre la mesa, a la carta, la llave, el diario, la moneda, el reloj. Todos tenían un nuevo brillo, una nueva posición en su historia. Los colocó con cuidado en un círculo, imitando la espiral. Gracias, susurró, sin dirigirse a nadie en particular. El fuego respondió con un chasquido. Elena tomó aire, sintió ligera. Sabía que, algún día, otra persona cruzaría el bosque. Tal vez otra viuda, tal vez un hombre, tal vez alguien que ni siquiera creía en estas cosas, pero el bosque los recibiría, como la recibió a ella. Antes de dormir esa noche, escribió una última línea en el diario. Aun cuando el bosque te llame, no temas. No busca asustarte, busca recordarte lo que olvidaste. Apagó la vela. La cabaña respiró afuera. El río murmuró su canción, y el bosque, en paz, cerró el círculo de otra historia que no termina, sino que cambia de oficio. ¿Deseas que en la parte 6 final, el cierre sea más espiritual y poético, mostrando cómo Elena se convierte en una especie de guardiana del bosque? ¿O prefieres un final más humano y realista, con ella regresando al pueblo,
y enfrentando su vida con una nueva comprensión, despertó con la certeza de quien ya no pregunta qué hora, es porque la hora la habita. El reloj colgado a su cuello marcaba las 6:12, y aún así, Elena supo que el tiempo, más que transcurrir, la estaba mirando. En la cabaña, el fuego había dejado un calor de horno doméstico. La mesa mostraba, como en un pequeño altar, el círculo de objetos en la carta, la llave, la moneda, el diario, el reloj. Los tocó en el sentido de la espiral, no por superstición, sino por gratitud. Cada uno pesó lo justo en la palma. Cada uno dijo aquí, ese día no iba a bajar al río, tampoco iba a abrir compuertas ni a pedir señales. Ese día, comprendió, le pertenecía al mundo de fuera, había de volver al pueblo. No para rendir cuentas ni presentar pruebas, sino para dejar de esconderse detrás de las versiones que otros habían cosido sobre su nombre. Dejó pan en el umbral. La madera lo aceptó con un crujido amable. Guardó la llave, el diario y la moneda en el bolso. La carta, junto al pecho. El reloj, en su sitio, latiendo como una respiración, que no le exigía nada. Antes de salir, escribió en la primera página en blanco del diario llano del futuro. Ahora, del presente una instrucción breve en si llegas, come en si lees, escribe. Si lloras, no te disculpes. El bosque sabe más que tú, pero te necesita para recordar a Anne. Cerró el diario y lo llevó consigo. Ese día no lo dejaría en la cabaña, intuía que debía llevarlo al pueblo, mostrarlo sin exhibirlo, como quien ofrece agua fresca a quien tiene sed sin darse cuenta. Tomó el sendero. El bosque la dejó ir con la cortesía de un anfitrión que, habiendo cumplido su hospitalidad, abre la puerta sin dramatismo. La luz, entre las hojas, parecía seguirla en bandadas, y las raíces acomodaron su trenza para que no tropezara. Cuando alcanzó el borde, ese punto donde el mundo verde se recorta contra la claridad del campo abierto, sintió una punzada de miedo antiguo no por el bosque, sino por el pueblo. El rumor de voces, las ventanas cerrándose deprisa, el silencio que juzga. Respiró, apoyó la mano en el tronco más cercano, y, casi en un gesto de juego, murmuró voy y vuelvo en el árbol vibró apenas en cipecuego. El camino hacia el pueblo era una cinta de tierra apisonada por botas, carros y animales. El sol iba levantándose, y con él, los olores humanos, pan amanecido, harina en el aire, humo de estufa, jabón áspero. Elena no se ocultó bajo el abrigo. No, bajó la cabeza. Entró por la calle principal, con el paso de quien cruzó una puerta que no necesita cerrarse tras de sí. Dos mujeres que barrían se detuvieron. Un hombre en la puerta de la herrería dejó a medio alzar el martillo. Un niño soltó la cuerda, con la que ataba una rueda, y la rueda se fue sola, hasta chocar contra un borde. Es Elena, dijo alguien, como si pronunciar su nombre atara con hilo lo imposible. No sonó burla, no sonó pena, fue el nombre, y nada más. A cada lado, las caras se abrían con lentitud de costra que se desprende. Ella no buscó ojos, no evitó miradas. Caminó hacia el molino en el taller donde Samuel había gastado manos y espalda. La puerta estaba entornada. Olía a madera húmeda, a grasa vieja, a metal quieto. El banco de trabajo tenía marcas como de uñas de río. Sobre una repisa, encontró un tarro con clavos ordenados por tamaño, una lista a lápiz, un trozo de cinta azul. Talk, all la cinta. La respiración se le subió a los ojos. La guardó no para conservar, para devolverle oficio otro día. La madre de Samuel vivía al final de la calle, en una casa baja con patio donde crecían plantas de lavanda en hilera. Elena, la mujer, tardó en ver por desdén, sino por los años y por la costumbre de no apresurarse en las cosas que pesan. Abrió un tubo. En la cara primero la sombra del reproche heredado del pueblo, pero luego atravesó un lugar más hondo y dijo, como si lo hubiesen ensayado juntas, pasa, hija. No se abrazaron de inmediato. La cocina las recibió con una tetera que supo hervir, en el segundo exacto. Sentados Frenchy a Frenchy, compartieron un pan duro que, humedecido con té, recobró gesto de pan nuevo. Elena no contó prodigios, dijo, río, llave, espejo, Samuel, y no vuelve, con la voz al piso, sin temblor. La mujer apretó el borde de la mesa, cerró los párpados un momento, y al abrirlos, tenían ese gris verdoso que Elena ya conocía. Yo lo oigo en la madrugada, a veces dijo. No como antes, no pidiendo auxilio. Como cuando, de niño, hablaba dormido. Y yo le ponía la mano en el pecho para que no se me fuera. En Elena asintió. Sacó el reloj. Lo colocó al centro, entre ambas. El pequeño tic-tac
Ordenó la respiración de la cocina. Se detuvo a las 2:17, dijo la madre. Ese fue el minuto que aprendí a tragar. Ahora anda. ¿Ves? Elena sonrió. Un giro leve de comisura. Anda, respondió, pero no para volver atrás. La madre organizó una lágrima con la punta del dedo, como quien arrasa harina en una mesada, y dijo, velaremos sin vela. Cada madrugada, un sorbo de agua para Elan para que recuerde dónde tiene casa Ainitú. Niña, se detuvo, buscando en una alacena palabras limpias. Tú no te me escondas más, Ancom, cuando tengas hambre. Duérmete del lado que no duele, y si te equivocas, te sientas y esperas que pase. El mundo se arregla mejor cuando uno está sentado. Elena rió por primera vez con risa que hacía ruido. La cocina se permitió desorden. Habló del diario, pero no lo mostró. Le dijo, cuando quieras leerlo, subes a la cabaña, o me pides que te lo lea. No hice secreto, pero tampoco espectáculo. La mujer asintió, comprensiva como una puerta bien hecha. A media mañana, Elena trató con 3 personas más. No dio explicaciones al hombre de la herrería. Cuando preguntó si era verdad lo del bosque, le dijo, ven si te llama, y fue suficiente. A una vecina que, con la mejor intención, ofreció una cama para que no duerma sola, le agradeció con una mano en el antebrazo, y respondió, no estoy sola, sin orgullo ni enigma. Al niño de la cuerda, y la rueda le devolvió la rueda, y le enseñó a escuchar pegar la mejilla a la madera, para oír si el eje pedía aceite o paciencia. Antes del mediodía, pasó por el cementerio. No llevaba flores, llevaba una rama de lavanda que cortó del patio de la madre. La plantó en un borde, no sobre una tumba, sino en la entrada, para que el que llegue no traiga solo su pena, pensó, sino también un olor. Quedó allí el tiempo suficiente para aprender el mecanismo de las sombras en las cruces en esa hora. Los nombres se leen mejor si uno se agacha. Se agachó y leyó. No buscó el de Samuel, no estaba Ali, o no de la manera útil. Regresó al bosque con el sol alto y una mochila ligera que pesaba como una decisión. El borde la recibió sin ceremonia. En el cruce de 3 senderos, la cruz de madera cubierta de musgo parecía más recta. Te enderezaste solo, le dijo, y siguió por el lado que el viento. Entonces, no indicó. Quería tomar por fin una elección sin que el bosque la guiara. Curiosamente, el sendero elegido se volvió, paso a paso, el mismo de la primera noche. Así es, pensó, sin ironía, cuando una elige, también regresa a lo que ya estaba puesto en la cabaña. El aire tenía olor a tarde que se dispone. Puso el diario sobre la mesa, pero no lo abrió. Apiló 3 trozos de leña, encendió el fuego. El humo, obediente, subió derecho como una decisión tranquila, desató la cuerda del reloj, lo colocó sobre la repisa, dejó la moneda junto a la llave. La carta, esta vez, la metió bajo la tabla del suelo, no para ocultarla, sino para darle domicilio. Pegó en la puerta, por dentro, un papel con 4 líneas para el próximo que llegara. Si te asusta el silencio, hierve agua. Si te pesa el nombre, deja pan. Si oyes a quien amas, responde una vez. Si no entiendes, caminan. Cayó la tarde en el claro como cae un telón que no clausura la función, sino que llama a otro acto. Elena caminó hacia la mesa de piedra. No llevaba ofrenda, solo su presencia, que ahora sabía, valía tanto como el pan. Al acercarse, vio algo que no estaba antes, en una piedra lisa, ovalada, con la espiral tallada de manera torpe, y debajo, en letras, apenas arañadas, Eman sonrió. El bosque tenía humor. La había firmado como quien firma una carta a sí mismo. Colocó la palma sobre la espiral. La vibración le subió por el brazo, en una ola mansa. No pidió a no. Agradeció a Ann. Estuvo Ann, la anciana del manto gris. Apareció sin ruido, como un pensamiento que uno recuerda debía tener. Llegaste y volviste, dijo, constatando el hecho como si contara semillas. Fui a decir sin demostrar, respondió Elena. Entonces ya sabes el oficio, replicó la anciana. Guardianía no es custodiar cosas. Es recordar cómo se usan. Y si vienen a pedir milagros, se les da agua, dijo, encogiendo un hombro. A veces el milagro es tragar. Y otras, no atragantarse. En Elena rió apenas. ¿Dónde te veré ahora? ¿Dónde? Corrigió la anciana, con paciencia que ya era una costumbre compartida, en la sombra del árbol partido, cuando el cielo suba, en el sonido claro, cuando el reloj en el borde del sueño, cuando la casa suspire. No me busques, Anusa. Usa, repitió Elena, como quien mastica una palabra para que se vuelva pan. Y no llames 2 veces, cerró la anciana, levantando el bastón 1 centímetro del suelo,
apenas un gesto de sello. La figura se fue con la misma normalidad con que una brisa cambia de dirección. Elena permaneció un rato más, dejando que la luz encontrara su sitio entre las piedras. Luego caminó hacia el río. No pensaba abrir compuertas, pero el cauce la llamó con rumor de patio después de la lluvia. En la orilla, donde la estaca había sostenido cuerda, encontró una caja pequeña de madera, deformada por el agua, encajada entre dos cantos. La liberó con cuidado. En la tapa, la espiral. Dentro, una alianza, no como la recordaba Anne. Esta tenía por dentro grabado un verbo que nunca se dijeron en resistir. La sostuvo al sol. El agua en la alianza parecía repetir, en miniatura. El movimiento del río no se la puso en el dedo. La colgó del cuello, junto al reloj. El metal tibio en el esternón vio acomodarse dos ritmos, el del tiempo y el del pacto. No era matrimonio reanudado ni duelo reabierto. Era una promesa con otro oficio. Esa noche, la cabaña no la recibió. Fue su casa. Coció una sopa con poca cosa, pan viejo, agua, una hoja de laurel que había hallado en un paquete detrás de la repisa y comió mirando el fuego. El hambre, de golpe, tuvo modales de visita bien educada. Escribió en el diario sin urgencia ni afán de totalizar a Noy. Volví al pueblo y no devolví nada. Puse cosas en su lugar. El reloj anda sin obligar. La lavanda perfuma donde entra la pena. La alianza volvió con un verbo. No tengo que demostrar lo que sean, basta con vivirlo. Mañana, si llega alguien, harete An. Si no llega nadie, harete igual. An cerró el diario. Puso pan en el umbral. Antes de acostarse, abrió la puerta para mirar el cielo. Entre las ramas, las estrellas parecían pocas, pero contundentes. Recordó una frase del sobre hallado en la canasta. An, lo inimaginable no es lo que ocurre, sino lo que se entiende cuando ocurre, susurró. Ahora lo entiendo un poco más. Se durmió del lado que no dolía. La casa, a mitad de la noche, volvió a suspirar, ya no compadecida, contenta. El bosque reacomodó su respiración alrededor de ella. No llegó ninguna visión, ninguna voz. Llegó, en cambio, un sueño simple en amasar pan. Al despertar, las manos le olían a harina como si hubiese trabajado de veras. Los días siguientes tomaron forma sin pedirle permiso. Por la mañana, caminaba hasta el árbol partido y dejaba cosas mínimas: una astilla, una palabra anotada, una semilla. Por la tarde, bajaba al río y escuchaba sin oír nombres. Al atardecer, limpiaba la cabaña como se limpia un templo humilde, sin solemnidad, con atención. A veces el pueblo subía en una mujer con un hijo enfermo, que solo necesitaba que alguien le dijera te sostengo. Un hombre que no dormía y aprendió, pegando el oído a la madera, a escuchar el giro de su propio miedo. Una muchacha que quería irse y, al sentarse en la mesa de piedra, entendió que irse y volver no son contrarios. Nadie recibió milagros de feria. Todos se fueron con algo en la mano, no objeto. Gesto, en una forma nueva de cerrar la puerta, de beber agua, de hablar una palabra una sola vez. Elena no se proclamó guardiana. Fuse, una tarde, el niño de la rueda llegó llorando, porque había perdido la cuerda. Ella le dio un hilo de lana azul, el mismo del paquete de hojas sueltas que el bosque guardaba. No es cuerda, dijo él desconfiado. Es oficio nuevo, dijo ella. Ató la rueda. Un anochecer, cuando el cielo tenía el color exacto de la primera carta, el río bajó más de lo habitual. Elena llevó la llave en la mano izquierda y se detuvo ante la compuerta. No, la abre. La sostuvo a la altura del corazón y dijo: a nadie y a todo. Gracias por enseñarme a no llamar dos veces. El agua respondió con un pulso breve, como quien, antes de dormirse, acomoda la almohada. No volvió al pueblo a instalarse. Tampoco se aisló. Se movía entre ambos lugares con la naturalidad de quien cruza el umbral de su propia cocina hacia el patio. En el pueblo, a veces, todavía decían la viuda. Ella no corrigió. El nombre, ahora, había cambiado de oficio y ya no dolía. Cuando alguna mujer recién golpeada por la muerte se lo decía a sí misma. Viuda, Elena la llevaba de la mano al borde del bosque y le enseñaba a oír cómo el mundo respira cuando una no corre a callarlo. Hubo una tarde de lluvia larga en que la anciana del manto gris dejó, sin presentarse, una bolsa de semillas de lavanda en la mesa de piedra. Elena las plantó en un borde del claro, justo donde el barro guardaba huellas. Para perfumar el recuerdo, escribió en un cartelito de madera. Al año siguiente, el aroma se volvió parte del aire como si siempre hubiera estado. Una mañana encontró, clavado en la puerta de la cabaña, un pedazo de tabla con letras despintadas en casa de paso. Acarició la palabra paso hasta que perdió el filo y se volvió lisa bajo los dedos. Adentro,
reacomodó los objetos en la llave, sobre un clavo a la izquierda de la chimenea, la moneda cosida al borde del mantel con un hilo fuerte, el reloj en su clavo propio, alto, latiendo manso, y la carta en el hueco del suelo, con un pétalo de lavanda como separador. El diario, abierto por el medio, ofrecía páginas en blanco a quien quisiera escribir. Algunas ya no eran suyas, a manos distintas. Habían dejado mapas, líneas, nombres, instrucciones mínimas. Si duele, mastica; si arde, sopla; si pesa, nómbralo y descansa. No corrigió nada en el bosque, editaba solo. Cuando por fin, una noche, se sentó en la silla de mimbre y dejó que el cansancio le se abrazara a los hombros, comprendió con la calma de una taza caliente lo inimaginable que la esperaba. No era un espectro, ni un secreto escondido bajo el agua. Era esta vida que nunca pensó poder llevar an simple, sin ser pobre, honda sin ser solemne, útil, sin pedirse permiso para existir. Una vida en la que Samuel tenía casa y no exigía regreso, en la que el pueblo podía entrar sin requerir explicaciones, en la que el bosque, lugar y no calendario, la había aceptado no como rehén de su pasado, sino como trabajadora de su presente. Se durmió tarde, por gusto, escuchando al reloj que latía y al agua que recordaba. Antes de cerrar los ojos, escribió una última línea en el diario, para cualquiera que llegara. También para ella misma si algún día olvidaba, cruzaste el bosque para escapar, y el bosque te enseñó a quedarte. El pasado no volvió, aprendió otro oficio. Y tú, también.